Hola, me llamo Childeberto, vengo a contar algo extraño que ocurrió por un episodio bizarro de la Outhouse. Todo empezó en un día normal, estando en busca de más contenidos de mis programas favoritos, debido a que vivo en un pueblo muy alejado de los demás pueblos y está ubicado a más de 300 kilómetros de la ciudad de Ensenada y dado a que no hay repetidora de señal abierta y tampoco servicio de cable. Por lo tanto, solamente tengo servicio de Sky, junto con el servicio de internet inalámbrico de Blue Telecom, con plan de 10 megas de velocidad con 100 gigas de datos. Dado a esas limitaciones de internet, decidí ir a un tianguis de mi pueblo para comprar DVDs o Blu-rays de la serie de la Outhouse, dado a que es la serie favorita, por detrás de Bob Esponja y Looney Tunes. Estaba buscando un puesto de tianguis en donde venden discos piratas de las series animadas a bajo costo, debido a que la economía familiar no era favorable como para comprar discos originales. Estuve buscando en varios puestos del tianguis, pero desgraciadamente no había nada de la Outhouse, solamente de series animadas de años anteriores como Los Padrinos Mágicos, Un Show Más, Mi Compañero de Clases es un Mono, Jimmy Neutron, Rugrats y más. Traté de buscar al menos Bob Esponja de temporadas posteriores a la novena, pero tampoco, solamente pude encontrar las temporadas 6, 7 y 8, puesto que son las peores temporadas. Luego me acordé que había un local en donde vendía discos piratas al final del pueblo, que está a unos minutos de mi casa. Tardé más de 40 minutos, debido a que el camino es bastante largo y por ende está al otro lado de la carretera y cerros. Estando a más de las 2 de la tarde, finalmente pude llegar a mi segundo sitio favorito, por detrás de los tianguis. En ella, estaba buscando muchos discos piratas, dado a que hay contenido de todo un poco. Estuve buscando en distintos pilas de discos por más de 2 veces, hasta que finalmente pude encontrar un disco de la Outhouse. En ella mostraba la portada de la 4ª temporada, en formato Blu-ray. Estaba todos los episodios de la 4ª temporada, doblada al español, desde los episodios de Los Casagrandes, hasta los episodios de verano. Así que pregunté al encargado de cuánto costaba el disco completo de temporada, siendo que tengo separado las temporadas anteriores y no unificado como aquel disco. El empleado del lugar me mencionó lo siguiente. Este disco de la 4ª temporada completa de la Outhouse cuesta 60 pesos, cuyo precio original era 120 pesos, pero dado a que este disco estuvo aquí por más de medio año, tuve que rebajar el precio, porque nadie la quería llevar o porque estaba por debajo de todos los demás discos. Llévatelo por ese precio, porque tiene más tiempo aquí que cualquier otro disco de otros contenidos. A mí se me hace raro de que el vendedor haya bajado a la mitad del precio, siendo que nunca bajaría el precio, ni siquiera el especial del Buen Fin. Pero no importa con tal de haber terminado la intensa búsqueda de ese contenido. En ese disco, ya sabía que la portada era pirata y el disco también. Aún así estaba acostumbrado con esas cosas. Al regresar de la casa, me dispuse a comer lo que había preparado mi mamá, para luego irme directamente a la habitación. Prendí el reproductor de Blu-ray, inserté el disco de la serie, esperé un momento para que se cargue el contenido y finalmente pudo funcionar correctamente. En ella, salía el menú típico de los contenidos, en donde incluía las opciones de iniciar, episodios, idiomas y configuraciones. Fui a la opción de episodios, a cual me sorprendí mucho, debido a que contenía todos los 26 episodios de la 4ª temporada. No como los discos de DVD, que contenía la mitad de la temporada o menos. Así que revisé todos los episodios de la lista y estaba completa la temporada. Durante la revisión de la lista de episodios, noté que había un episodio con título algo diferente de los demás. Pertenecía al episodio 11, sección A. En lugar de decir colas de terror, decía colas mortales. En eso me quedé algo sorprendido, dado que había visto ese episodio anteriormente, pero el nombre de colas mortales, jamás había escuchado en ello. Intenté reproducir ese episodio misterioso, pero no se podía sin haber visto antes el episodio, el último laúd sobre la Tierra. Así que vi el episodio completo y finalmente ya estaba disponible el misterioso episodio. Cuando empecé a reproducir la apertura del episodio, era todo normal hasta que terminando la apertura, no aparecía Lily diciendo, "Popó", ni siquiera el letrero de creado por Chris Sabino. Luego del tema de apertura, en vez de escuchar la música del fondo de los títulos de episodio, se escuchaba el fondo musical algo tétrico con algunos gritos al fondo y el título estaba al español. En ella, aparecía una criatura muy extraña con aspecto fusionado de hombre y ratón. Y el título del episodio decía, "Colas mortales con letras rojas y fondo oscuro". Tenía un poco de miedo por la tarjeta de título algo bizarra, pero aún así, no le di importancia con tal de saber sobre el episodio misterioso con una criatura espeluznante. El episodio comienza todo normal como el episodio. Colas de terror. Lincoln, Clyde, Stella, Rusty, Liam y Zack están en el autobús rumbo a la escuela.
En el viaje, cada uno de los amigos presenta algo para mostrar y contar para la clase, ya que hoy es viernes. Estela presenta su objeto, una caja musical con un pequeño elefante que baila. En la clase de la señora Johnson, Estela está preparada para exhibir su caja musical, pero mientras busca en su mochila, descubre que faltaba algo. Los chicos rápidamente defienden a Estela, diciéndole a la señora Johnson que Estela sí trajo su caja musical. Durante el almuerzo, Estela no puede dejar de pensar en su caja musical. Zack se supone que fue robado por la bestia rata. Esta suposición horroriza a los niños y le explica a Estela que es una leyenda urbana estudiantil sobre 3 ratas de laboratorio mutadas en un experimento que salió mal en el laboratorio de ciencias. Describen a la bestia rata como enorme, con ojos verdes brillantes, muchas colas, creando disturbios alrededor de la escuela, como robar cosas, ruidos en el pasillo y dejando el olor a frituras de maíz en los ductos de ventilación. De hecho, durante una parte del episodio, transcurría todo normal hasta que después de un momento del episodio, se puso muy raro. Estela recorre la escuela preguntando a otros estudiantes si saben algo sobre la bestia rata, y se entera de que robó las pertenencias de otros niños, como los pendientes dorados de Jordan y el centavo canadiense de la suerte de Molly. En cuanto a los niños, recorrieron la escuela con la esperanza de encontrar algunas pistas sobre el paradero de la bestia rata, pero a algunos niños le tenía mucho miedo de bajarse a las escaleras con rumbo al sótano, como si algo sobrenatural estuviera oculto allí. Cuando la pandilla se reúne y anuncia su falta de pistas con miedo severo sobre el tema de las ratas del sótano, algunos se rehúsan en participar en eso. Pero de repente escuchan la música de la caja musical en las paredes y persiguen el sonido. Después de un encuentro cercano con el director Hoggins, la pandilla rastrea el ruido hasta el sótano de la escuela y procede a bajar, sin saber que hay un terrible secreto en ese sótano. Cuando apenas se estaba bajando las escaleras con rumbo a la puerta del sótano, se escuchaba un terrible chillido de una rata más fuerte que una rata normal, causando que la pandilla tuviera algo de miedo por ese ruido extraño. De todas maneras, se bajaron completamente de las escaleras hasta llegar a la puerta. Zack abrió la puerta del sótano lentamente, para evitar llamar la atención de los demás maestros, encargados o secretarios. Mientras la pandilla estaba buscando en el sótano, y piensan de que es la bestia rata, pero resulta ser Norm, el conserje de la escuela. Muchachos, ¿qué mierdas hacen aquí? Váyanse de ese sótano de inmediato. Pueden correr el mayor riesgo. Bueno, antes de que se vayan de este sótano, les voy a contar todo lo acontecido, con la condición de no decir a nadie respecto a ese tema. La bestia rata, en realidad sí existió, pero se murió hace aproximadamente 6 años. Todo por culpa de un misterioso hombre rata. Si ustedes andan buscando objetos perdidos, más valen que vayan a olvidando sus cosas, porque ese hombre rata es muy hostil a los humanos. Hasta la fecha, desconozco cuándo fue la primera vez que apareció y cuál sería su origen. Por lo tanto, estuve desafiando con ese monstruo más de 24 veces por 6 años y hasta la fecha, esa criatura todavía me sigue vigilándome desde la oscuridad del sitio. Es mejor que se vayan de inmediato de ese sótano peligroso, antes de que ese hombre rata los encuentre y los asesine a todos ustedes. Espera un momento, ¿desde cuándo existe ese hombre rata? No puede ser posible que exista un monstruo así. Así es, ese hombre rata mide más de 180 centímetros, pesa más de 70 kilos y su color piel es blanco. Su rostro es severamente horrible, porque sus ojos son negros, supercolmillos, orejas grandes puntiagudas, calvo y bigotes largos. Ese monstruo es capaz de comer hasta la carne humana misma. Es por eso que te estoy diciendo mejor que vayas olvidando esa caja musical, porque una vez que tenga el hombre rata, sería difícil de arrebatarlo o te asesinara en el intento. ¿Saben qué? Mejor renuncio a ese trabajo, ya estoy cansado de estar peleando con esa criatura fea y terrible. Si van a recoger esa cosa, suerte, porque lo van a necesitar. Hasta nunca, tercos. Ojalá que la historia del ex conserje sea una broma de mal gusto. No creo que ese hombre rata exista de verdad. Y además estamos ingresando apenas al sótano. Vamos a tener que buscar en todo el sótano. Estela, busca en ese pasillo. Zack, en otro pasillo de allá. Rusty, busca en aquella puerta del fondo. Liam, buscarlo en aquel estante del fondo. Mientras que Lincoln y yo, buscaremos en aquellas pequeñas habitaciones por debajo de las escaleras. Toda la pandilla estuvo de acuerdo el plan de Clyde de buscar el objeto de Estela en todas partes del sótano.
Todos se separaron a distintos lugares en búsqueda de la caja musical. Lincoln y Clyde fueron agachándose por debajo de las escaleras, ya que la puerta está por debajo de las escaleras y es chico el acceso de la pequeña habitaciones. Stella estaba buscando en aquel pasillo en búsqueda intensa en los distintos estantes del sótano. Liam estaba buscando en varias cajas del lugar. Zack estaba revisando otros estantes en el pasillo derecho. Y Rusty estaba buscando al fondo del sótano en búsqueda de la caja musical, pero le tocó el peor lugar del sótano, debido a que es el sitio más oscuro del sótano, que no entraba la luz de los pasillos superiores o alguna ventilación que permita el ingreso de luz solar. Pero aún así, sacó su lámpara LED para brillar el sitio. Esa intensa búsqueda duró más de media hora y no pudo encontrar nada de objetos perdidos. Así que la pandilla se reunieron a las cercanías de las escaleras, excepto Rusty. La pandilla estaban haciendo reencuentro de información sobre los objetos perdidos, pero no hubo resultados de nada. Pero lo más que se había preocupados fue la ausencia de Rusty. Así que estaba a punto de buscar a Rusty en el sótano, hasta que... El grito de Rusty proviene al final del pasillo, que está por detrás de esa puerta. Vamos para allá. Toda la pandilla se fue corriendo al final del sótano, que estaba por detrás de la puerta del fondo. Al abrir la puerta, todos se quedaron impresionados por el desmayo del Rusty y su lámpara estaba tirada en el suelo. Por lo que Lincoln decidió investigar un poco sobre el desmayo repentino de Rusty y recogió la lámpara. Al menos funciona con normalidad, le estuvo apuntando a todos lados de aquel inhóspito sótano y se dio cuenta de que no había ningún foco instalado. Había más cajas tiradas por todos lados y encontró los objetos perdidos de los alumnos de meses y años anteriores. Lo que apenas se dieron cuenta de que todos los objetos perdidos estaban parcialmente dañados o casi en totalidad con mordidas en todos lados y desarmados. Stella encontró su objeto perdido, pero ya estaba dañado casi totalmente, causando de que se ponga triste y se ponga algo molesta por el daño ocasionado. Lo que dio más miedo a Lincoln y su pandilla fue el increíble descubrimiento de un hoyo desconocido y más tétrico que el mismo sótano, que estaba al final de la habitación. En ese hoyo, no era creado por una persona o por un accidente de tuberías de calderas o gas, sino creado por un animal extraño de dudosa procedencia. ¿A cuál? Eso fue el motivo suficiente para que Rusty se desmayara de impresión. Rusty, quisiera saber la razón de por qué te desmayaste. Me desmayé, debido a que en este hoyo desconocido de la primaria, sale una criatura muy espeluznante en ella. Y además... esa criatura tenía secuestrados unas 3 personas para ser llevadas a ese hoyo muy horrible y súper oscuro. Desconozco para qué lo llevaría. Por esa razón, me desmayé de tanto miedo que me dio. Espera un momento, ¿estás diciendo que la leyenda de la hombre rata es real? No puede ser, lo que decía el ex conserje de la escuela, lo decía la verdad. No puedo creer que hayas encontrado ese hoyo misterioso y desconocido que estuvo oculto por más tiempo. Un secreto descubierto nunca antes visto. ¿Saben qué? Vamos a averiguar ese misterioso hoyo y así vamos a tener registros de haber descubierto un secreto muy impactante. Al menos, tenemos celulares y la cámara que por extraña razón, la encontré cerca de aquella puerta de salida. Y además, vamos a encontrar a ese tal hombre rata, para verificar sobre su existencia. La pandilla se dispuso a averiguar sobre el origen de aquel hoyo de origen desconocido. El único que se negó a ingresar al sitio fue Rusty, ya que se fue corriendo hacia la superficie de la primaria. Todos ellos se quedaron algo perplejos por la repentina huida. Aún así, la pandilla se acercó al hoyo oscuro del sótano. En ella, se mostraba las escaleras que conducía hacia abajo. La primera en bajar fue Stella, seguido de Lincoln, Clyde, Zack y Liam. Al parecer, el hoyo estaba más profundo de lo que había pensado en un principio. Tardaron más de 3 minutos en bajarse. En ella, se mostraba un túnel muy simple y básico. Ya que solamente era un túnel de tierra y rocas, aparte era medio estrecho. Sin darles importancia, continuaron el camino con rumbo desconocido en las profundidades de la oscuridad profunda. El camino estaba muy largo con muchas rocas por doquier que algunos de ellos terminaron tropezando con rocas. Al terminar el largo camino oscuro y siniestro, parece ser que había una escalera de tierra que llevaba más abajo de lo previsto. Todos ellos bajaron sigilosamente con rumbo hacia abajo. Al llegar a otro pasillo aún más siniestro, en la tierra, había rastro de sangre por todos lados, causando que la pandillera empezara a tener miedo por el siniestro lugar. Al seguir caminando en ese segundo pasillo, empezaron a encontrarse cadáveres de personas de cualquier edad en estado de descomposición.
Por poco, Liam estaba a punto de gritar, pero Stella le tapó la boca para que no se escuchara el grito de él y causara eco en ese sitio desconocido y oscuro. En medio del pasillo, estaba dos pasillos que se dividían entre izquierda y derecha. Lincoln y Stella se fueron a la derecha mientras que Zack y Liam a la izquierda. En el pasillo de la derecha, se encontraba repleto de huesos de animales y humanos por doquier, haciendo que ambos se asustara mucho. En el pasillo de izquierda, solamente había rastro de sangre por doquier, incluso goteaba sangre con agua en la cueva. En estas alturas, estaba a más de 20 metros de profundidad o quizás más. En esos caminos de división, llegó a su fin cuando empezó a iluminar progresivamente en la cueva, reuniendo nuevamente la pandilla. En ello, estaba poco iluminado por antorchas en las paredes con dirección a otra escalera que se dirigía hacia abajo nuevamente. En cuanto se bajaron por tercera vez, ¿qué mierda fue eso? Parece ser de un grito que jamás había escuchado en mi vida. ¿Acaso será el hombre rata o alguna criatura desconocida que se dio cuenta de nuestra presencia? Ese ruido proviene al fondo de este horrible pasillo de tierra. Al menos hay poca iluminación de este lugar a comparación de aquellos pasillos siniestros. La pandilla caminó muy despacio por el pasillo poco iluminado, con tal de no llamar la atención de la criatura desconocida. Estuvo por más de 11 minutos caminando sobre ese pasillo desconocido hasta que finalmente llegó un camino que se descendía hacia abajo de nuevo, con forma de una calle, que podría decir que es la entrada de un pueblo subterráneo desconocido por debajo de la ciudad de Royal Oaks. Toda la pandilla se quedaron impresionados por el gran descubrimiento de un pueblo secreto. Al observar al fondo, estaba siendo habitados por hombres y mujeres ratas de cualquier tamaño con aspecto tenebroso como lo describía Norm. Al parecer, estaban asustados por esas criaturas extrañas. Stella le sacó una cámara digital que estaba tirada en el suelo del sótano superior. Le prendió la cámara con el fin de grabar un video para que sepan de que los hombres ratas existen. Stella estuvo grabando en el área de una escuela, en donde estaban jugando los niños y jóvenes ratas. No me refiero a aquellos niños ratas que se hacen referencia a aquellos niños que se la pasan jugando e insultando a otros en Minecraft, Free Fire o Fortnite. Me refiero a verdaderos roedores pequeños feos. Cría de ratas humanoides. En ese pueblo, está siendo habitado por cualquier hombre rata de todas las edades, desde los pequeños roedores hasta los más viejos. Ninguno de la pandilla se atrevía a bajarse en ese lugar por el tremendo miedo de ser asesinados y tragados por ellos, ya que casi al fondo del pueblo semioscuro, estaba un almacén de personas muertas con órganos hacia afuera del cuerpo y se vendía carne humana. Así que Stella y su compañía solamente se dedicaron a seguir grabando el video para mostrarle las pruebas a todos los alumnos y personales de la primaria y posteriormente las autoridades, para que clausuren el sótano. Lo que no tomó en cuenta es que esa cámara estaba activada la lámpara y el destello de grabación, causando que algunos hombres ratas llamaran la atención a los intrusos. Así que Stella dejó de grabar de inmediato y se dispusieron a correr a todo lo que da. Mientras en el camino, se escuchó otro grito parecido al anterior. Al frente de la pandilla, apareció el hombre rata que describió al ex conserje. Ese hombre rata, medía más de 190 centímetros, no 180 como lo decía Norm. Tenía aspecto terrible como colmillos grandes, ojos negros, no tenía nada de pelo, grandes orejas, piel escamosa y bigote largo. Ese hombre rata, estaba demasiado molesto con los intrusos. ¿Intrusos? ¿Qué hacen aquí en nuestro santuario? Váyanse de inmediato en este lugar o de lo contrario, los asesinaré a todos ustedes. Lo que vieron ustedes, es mi pueblo natal y es nuestro secreto. Es nuestra sociedad secreta de la raza de hombres rata, inferiores a los entrometidos, desastrosos, idiotas y presumidos de seres humanos como ustedes. Es más, dame esa porquería que tienes en las manos y tomarán en cuenta que jamás vinieron aquí y los dejaremos salir de aquí con vida. En primer lugar, estoy cansado de estar luchando contra un humano uniformado con bigote de manera continua. En segunda, unos entrometidos aquí y en tercero, descubrieron nuestra sociedad secreta. Y además, mis ciudadanos ya les llamaron la atención en contra de ustedes que están formando una persecución de ustedes. Así que reacción rápido. O me dan esa cosa que tiene la niña morena o sufrirán las peores consecuencias de sus vidas. Si se opone a mi idea, más vale que recen a su estúpida religión de los humanos, porque los mataré a todos ustedes sin excepción.
Jamás. Con este video, cámara que tengo en mis manos, voy a revelar a toda la población del área metropolitana de Detroit, para que sepan quiénes son los responsables de la desaparición de personas y objetos importantes. Y cuando las autoridades sepan de esto, el ejército de Estados Unidos sabrán sobre la existencia de hombres rata y serán cazados uno por uno. O podría clausurar el agujero y por ende, clausurar el sótano completo de la escuela, para no andar atrapando personas para alimentarse de carne humana y dejar de robar objetos importantes. Estúpidas ratas de dos patas. Con que oponiendo mi oferta de paz y la única vía de escape, ahora sí, sufrirán las severas consecuencias. Haré que vengan los demás hombres rata para que lo maten y se traguen sus cuerpos por completo hasta dejarlos en huesos. Y usaremos sus huesos como decoraciones de advertencia en caso de que otro curioso trate de venir para acá. Hombres rata, atrapen a esos estúpidos humanos rebeldes que les vale verga sus vidas. Así que empiecen a correr por sus vidas. Estúpida niña rebelde, ¿por qué dijiste eso? Sabes que esas criaturas nos van a venir a matarnos a todos por andar de curiosos y por andar rebelante en contra de su oferta de paz y la única vía de escape. Ahora por tu culpa, esos estúpidos roedores deformes nos vendrán a matarnos a todos con sus dientes y enormes garras. Al menos aquel hombre rata no tiene garras y lo desconozco porque, por tu culpa, nos tendremos que irnos corriendo hasta la salida del túnel oscuro y llegar a la superficie. Todos se pusieron de acuerdo para irse corriendo de regreso a la superficie, siendo que estaba a más de 35 metros de profundidad y más de 1 kilómetro de largo. Stella le empujó muy fuerte al hombre rata que estaba al frente de ellos, para irse corriendo. En la única entrada de la ciudad oculta, estaba una manada de roedores deformes, corriendo con 4 patas, siendo una desventaja para la pandilla, debido a que corren con 2 piernas. Todos estaban corriendo con mayor velocidad que jamás habían tenido, ni siquiera en una clase de educación física. Los roedores estaban chillando con una voz tremenda que apenas se podían escuchar los oídos de la pandilla. Lincoln le sacó la idea de tirar objetos en el camino para tener más tiempo de ventaja. Regresaron en el mismo trayecto en donde habían ingresado y estaban nuevamente los 2 túneles que se dividían en el camino. Así que Lincoln y Stella eligieron la izquierda, mientras que Liam, Zack y Clyde por la derecha. Mientras que Clyde estaba distraído viendo para atrás, se metió un tercer túnel que nadie lo sabía. Y ese tercer túnel resultaba que era una callejón sin salida, ya que no había una manera de salir en ella, al menos que se regrese en donde estaba el camino de antorchas. Zack y Liam estaban preocupados por la ausencia del Clyde, por lo que habían regresado en la búsqueda del Clyde. La manada furiosa se fueron en 3 túneles en busca de los curiosos rebeldes. Unos 7 hombres rata encontró al Clyde casi saliendo del tercer túnel, por lo que decidieron encerrar el Clyde. Zack y Liam agarraron unas antorchas para hacer retroceder unos hombres rata que estaban en el túnel derecho. Ambos intentaron de salvar al Clyde, pero era algo tarde, ya que los hombres rata les había tenido una trampa al Clyde y se estaba acercándose a él. Por lo que los hombres rata se dispusieron a atacar al Clyde, mientras que ese último estaba gritando de horror y dolor. Zack y Liam estaban gritando de horror por la horrible escena de que estaban arrancando el cuerpo de Clyde con las garras. Esos hombres rata se estaba arrancando la piel del Clyde para arrebatar todos los órganos del cuerpo, hasta asesinarlo. Inmediatamente los hombres rata estaban comiendo carne humana del Clyde y otros comiendo los órganos hasta dejarlos en huesos con cabello. Los 2 estaban asqueados de horrible escena de gore, que se fueron corriendo de regreso al túnel derecho. Mientras tanto, Lincoln y Stella ya había terminado el túnel izquierdo en donde se reunificaba el túnel. Ambos se había dado cuenta de que estaban ausentes Zack y Liam. Hasta que los gritos de ambos volvieron a correr de nuevo. Stella le preguntó por Clyde, pero Zack le respondió que Clyde fue asesinado por hombres ratas con terribles formas de asesinarlo. Los 4 corrieron con mayor velocidad, mientras que otros hombres rata estaban corriendo con más velocidad que la pandilla. Lincoln y Liam estaba aventando objetos en el camino nuevamente con la esperanza de terminar la persecución, pero no fue así. Así estuvieron corriendo por más de medio kilómetro de recorrido hasta que llegaron a las escaleras que ascendían nuevamente hacia arriba al túnel oscuro. Los hombres rata se podían subir escalando rocas y paredes con sus garras, causando que Zack gritara de desesperación. Al momento de llegar al final del túnel y ya había iluminación en el túnel, ambos se tropezaron con una roca en el camino, causando que se cayera del dolor.
Stella trató de rescatar a los dos, pero desafortunadamente los hombres rata les alcanzaron a agarrar a los dos, para arrancar sus ropas y posteriormente sus cuerpos. Zack, en sus últimos momentos de voluntad, dijo que ya no podía salvarnos a nosotros, que sigan corriendo a la superficie y sálvense por sus vidas. Stella estaba gritando de frustración y llanto, pero Lincoln le convenció a ella de que los dejara a los dos, porque podría ser los próximos si se entrometieran. Así que Stella les vio por última vez al Zack y Liam, mientras que los hombres rata estaba arrancando sus pieles y arrebatando todos sus órganos, mientras que un hombre rata, con la boca llena de sangre, estaba chillando con mucha fuerza. Lincoln le obligó a Stella a subirse a las escaleras para poder salir del maldito túnel. Así que ambos llegaron a la superficie del sótano, para irse corriendo a la salida de la habitación prohibida del sótano. Los dos se pusieron de acuerdo de cerrar la puerta y bloquearlos con todos los muebles y objetos pesados que había en el sótano, mientras que un hombre rata estaba empujando la puerta con mucha ira, para poder salir de ese sitio y continuar la persecución. Lincoln le encontró un encendedor de esa habitación, le prendió y el hombre rata estaba gritando de dolor por la exposición de la luz, que se fue regresando nuevamente al túnel, bloqueando con pocos objetos en la habitación prohibida. Los dos estaban festejando por la manera de escapar de la muerte. Ambos regresaron a la superficie de la escuela para mostrarle al director sobre que encontraron un túnel secreto y la ciudad secreta, habitada por extrañas criaturas, mezcladas con humanos y ratas. El director se asustó tanto que se retrocedió de su silla del miedo. Pareciera que estuviera reviviendo las malas experiencias del pasado. Bueno, te contaré sobre esos lugares prohibidos. Hace años atrás, cuando era un secretario de esta escuela, tenía alrededor de 32 años, había escuchado reportes de que desaparecían personas y objetos en esta escuela. Por lo que decidí averiguar sobre el origen de esos atracos. Estuve buscando por todos lados de la primaria y no encontraba pistas o indicios sobre esos robos y secuestros. Así que, estaba desesperado y no había pensado algo antes. El sótano. Así que, fui a investigar el sótano en distintas habitaciones, pero no había nada de indicios que marcara esos atracos. Había pensado en un principio, que había un camino oculto que interconectaban con los peores criminales de Detroit, ya que había escuchado ese rumor por las personas que se mudaban desde Detroit. Pero no creo en esa posibilidad de que esos túneles sean reales. Así que revisé el último sótano que estaba al fondo del mismo. Al llegar a ese sitio, descubrí de que había un túnel secreto que jamás había visto en mi vida. Por lo que decidí armar de valor e ingresarme a ese maldito túnel, sin pensar las consecuencias. En ese camino, estaba ese túnel, solamente que en ese tiempo, estaba más estrecho que ese video que me acaban de mostrarlo. Solamente pude llegar a unos 470 metros de largo, hasta que un grito horripilante sobrenatural me hizo tener mucho miedo, y me hizo retrocederme de nuevo a la superficie. Antes de irme corriendo, apuntando al fondo con mi lámpara, había un hombre rata, observándome desde lejos. Así que al salir del túnel, y salir de esa maldita habitación, decidí bloquear la puerta con cualquier objeto en el sótano, con tal de que esos monstruos no salgan de esa habitación y lleguen a la superficie. Pude haber contactado con las demás autoridades, pero temía de que se burlaran de mí o de que me obligara a irme a ese maldito lugar. Pude haber contratado un albañil para mandar a tapar con blocks en el marco de la puerta y así ningún monstruo saliera de ahí. Los secuestros y los robos de objetos de valor se detuvieron hasta unos pocos años después, cuando un ex conserje andaba de curioso en ese sitio que había descubierto por accidente, y nunca más volvió a aparecer, dejando la puerta semiabierta hasta que lo cerré con todo, de nuevo. Todo eso ocurrió en 1992. Pero reactivó el problema en 2004. Tuvieron suerte de haber podido escapar. Pero ¿dónde estarían el resto de sus amigos? Frosty se fue corriendo en su casa. Y el resto fueron tragados por los hombres ratas caníbales. Intentábamos salvarles a ellos, pero esos malditos monstruos son más rápidos de lo que había pensado. Por lo tanto, que todos ellos descansen en paz.
Creo que fue un grandísimo error de haber investigado en ese maldito túnel, sin haber pensado las consecuencias y sin pensar las cosas que había dentro. Todo por una estúpida leyenda de hace años, sobre una ciudad subterránea secreta. Ahora resulta que es real y peligroso. ¿Saben qué? Voy a tomar cartas en el asunto de esa escuela. Voy a mandar los constructores para que cierren esa maldita habitación con bloques, para siempre. Y así poner fin a los secuestros y robos de objetos. Por lo tanto, el sótano estará cerrado temporalmente por seguridad de los alumnos. Lincoln y Stella, es mejor que se vayan a sus casas para que descansen de tantos gritos y sustos. Antes de que Lincoln y Stella se fueran de la dirección, el director tomó la decisión de quitarle la videocámara para evitar que esos dos vayan a revelar a toda la población de Royal Oaks y cause histeria colectiva. Stella trataba de recuperar, pero el director amenazó con expulsar la escuela si no obedecía a sus peticiones. Los dos se regresaron a sus casas pero con alguna trauma y decidieron guardar algunos momentos del silencio por el asesinato de Liam, Zack y Clyde de parte de las criaturas subterráneas. Al día siguiente, la escuela estaba cerrada por lo que no había clases de manera temporal, ya que los alumnos al llegar a la escuela, había un letrero que estaba prohibido el acceso. Por lo que suspendió las clases por más de una semana. Al transcurrir los días, los alumnos ya podían regresar las clases de manera normal, con la diferencia de que el sótano había desaparecido de la escuela, causando mucho impacto y confusión de los demás alumnos, por la repentina desaparición del sótano, con excepción de Lincoln y Stella, ya que eso se esperaba de ese cambio y hacía traer horribles recuerdos de ese sitio. Ambos se fueron de ahí, para regresar a sus aulas. Mientras que Rusty se desconoce el paradero, aunque Stella cree que se había mudado a otra ciudad y se fue a otra escuela, para mantener alejado al túnel maldito que sigue ahí en la oscuridad, por detrás de las paredes recién levantadas, mientras que los hombres rata anda en búsqueda de otra salida. En lugar del sótano, es un pasillo normal con habitaciones reubicadas de sala de aseos. En lugar de estar la puerta de sótano, está la pared recién reconstruida y repintada, para hacer creer a los alumnos de futuras generaciones de que nunca hubo sótanos. El director todavía tenía resguardado la videocámara que le fue arrebatada a partir de Stella en algún cajón prohibido y secreto. Ahí se termina el episodio, mostrando los créditos del episodio de manera horrenda, ya que en el fondo, se mostraba la escena de los hombres rata, persiguiendo a los protagonistas. Las letras estaban escritas en texturas de terror con color rojo intenso y estaba en otra escritura que nunca supe de qué era. Ese fue el peor episodio de la serie que jamás haya experimentado. No puedo creer que ese episodio alternativo de Colas de Terror pueda ser más siniestra, más terrorífica y más desagradable. En cuanto terminó de reproducir, salió el mensaje en otro idioma que no supe qué era, pero tuve que usar el Google Traductor y hacer una fotograma en ella. Resultaba que estaba en idioma persa, por lo que cambié al español y decía así: felicidades por ser la primera persona en ver el episodio alternativo de Colas de Terror, titulado Colas Mortales. Espero que hayas disfrutado ese inédito episodio que solamente se mostró en Irán, pero el gobierno iraní fue prohibido la retransmisión de ningún canal de ese país, por lo inapropiado, oscuro y asqueroso que se mostraba. Por lo que decidí llevar ese disco a México para que lo doblara al español. Le amenacé con asesinarlos a las personas que seleccione para que esté disponible en ese idioma. Por lo tanto, solamente existen 87 discos de esa copia de aquel episodio maldito que me acarreó problemas y actualmente, estoy siendo perseguido por las extrañas criaturas intraterrestres. Por tu bien, deshagarlo de ese disco y desaparezcarlo, antes de que los hombres rata asiáticos vengan por ti, sin importar en dónde estés y te asesine como se mostró la caricatura. Atentamente, Ebrahim Raisol Sarati. En cuanto dejó de reproducir, saqué el disco pirata de la cuarta temporada de la Outhouse y dispuse a desaparecerlo al otro lado de las montañas, ya que esa parte estaba despoblado en totalidad y no había posibilidad de que un curioso encontrara ese material prohibido y pase los mismos errores que yo. Ahora sí, debo de ser más cauteloso en comprar productos piratas, ya que no se sabe lo que contiene en los archivos multimedia. Tenga más cuidado en consumir productos piratas o mejor, ahórrate el dinero y compra productos originales y copias originales de una serie. Es toda la historia de lo acontecido de ese extraño día. Atentamente, Childeberto Cazares Ramírez.